encontrar en Amazon. Y es de un sanluqueño. Él ha estado muchas veces aquí con nosotros, hablándonos de otros temas, pero ahora mismo, y vamos a preguntarles cómo se ha metido de lleno en este mundo, que es el mundo del tarot de Marsella. Pues ha escrito 2 libros, uno que tiene escasos meses y otro que, como les digo, acaba de salir muy calentito, que se llama Los 72 nombres de Dios, la vivencia de los ángeles en el tarot de Marsella. Les hablo de Michel Pérez Risi y está aquí con nosotros. Muy buenas, Michel. Hola, muy buena, encantado de estar aquí. Y yo encantadísima de tenerte aquí conmigo. Bueno, Michel, yo sinceramente esta faceta tuya no la conocía. Has estado aquí con nosotros porque también bueno, pues te especializaste en el mundo del yoga. Te hemos tenido aquí como catedrático de guitarra clásica que eres, como conferenciante, pero como escritor y sobre todo de estos temas, pues no has venido nunca al programa y yo estoy encantadísima porque sinceramente me interesa muchísimo. Me encantan estos temas y me interesa muchísimo. Entonces, cuando lo vi en las redes sociales, le escribí y le dije: Michel, tienes que estar en el programa, sí o sí. Además le escribí ayer y digo: mañana. Pues aquí estoy, aquí encantado, feliz bueno, de que llegue el mensaje. Ahí está, que queremos dar un poquito a conocer en qué consiste, porque con el título, a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo y dice: bueno, los 72 nombres de Dios, ¿eso qué es? Mira, los 72 nombres de Dios viene la primera vez en los documentos que yo he encontrado. Referencia hay más antigua, del año 1000 por ahí, del año 1100. Hay quien dice que viene de antes, pero vamos, como historiador, pues no se puede demostrar, ¿no? Vale. Pero el documento más antiguo donde aparecen los 72 nombres de Dios en hebreo, que lo pongo en el libro, el documento, aparece en 1280 en nuestro país. ¿Ah, sí? Claro, que tenía el nombre en esa época, los hebreos, los judíos le daban el nombre de Sefarad. Vale. Entonces, en 1280 en Sefarad, Abraham Abulafia publica por primera vez lo que son los 72 nombres. ¿Y cómo se hacen esos nombres? Pues tú coges 3 versículos de la Torá, bueno, del Antiguo Testamento, sí, ¿vale? Del Éxodo, y coge del capítulo 14, coge los versículos 1, 2 y 3, y cada uno tiene 72 letras. Coge la primera letra del primer versículo, vale, la última letra del segundo y la primera del tercero, ya tiene el primer nombre. Vale. Bau, Hei, Bau, Bajuyá. Y eso, 3 letras, lo que son, porque para los hebreos las letras son códigos numéricos, vale, y códigos energéticos. Esto es, los cabalistas lo que hacían es ir dentro del texto y no estudiar lo que pone, sino lo que simboliza. Vale. ¿Vale? Es la imaginatio vera de la Edad Media, es ampliar la imaginación a otras realidades, ¿vale? Que eso ya hablaba Platón, de ese otro mundo, sí, que existe y del que extraemos cosas. Entonces, cada nombre de 3 letras extrae una energía. Y eso se le llaman los genios de la Cábala, se llaman el hermetismo cristiano, pero ellos no lo llaman así, ellos lo llaman los nombres de Dios. Y después, en los hermetistas cristianos, ya de la época del humanismo, de finales de la Edad Media, pero también ya entrando en el Renacimiento y en el humanismo, hay un periodo de apertura, donde en el centro está lo humano. Y en España, en Sefarad, Abraham Abulafia fue el primer español, porque hay que decir que era español, vale, Sefarad, que puso en el centro de todo al ser humano, no a Dios, sino al ser humano. Él hablaba del creador, pero él decía que esos nombres nos transforman y que lo importante es la transformación del humano. Fue el primer humanista, ya en el siglo XIII en España. Bueno, pues en el siglo XV ya empiezan a aparecer estudiosos cristianos que estudian la Cábala y estudian los textos hebreos, aprenden hebreo para estudiarlo directamente y empiezan a descubrir que hay ahí poderes secretos, energías secretas para despertar en el ser humano nuevas facultades. Y ahora empiezan a latinizar esos nombres. El primer documento que yo he encontrado es de 1517. Y ahora, ¿qué hago yo en este libro? Sí. En el de los 72 nombres. Un método para poder nosotros transformarnos con esas energías y tener la dignidad para poder invocar, todo esto son símbolos, no hay que creerse nada, para poder invocar a los ángeles portadores del nombre. Mira, hay 2 conceptos, están los nombres de Dios, sí, de 3 letras, pero ese nombre de Dios es una energía de Dios. Vamos a quitar la palabra Dios, ¿vale? Es una energía que existe en el universo. Por ejemplo, el amor. El amor es una energía que existe en el universo. La libertad,
otra energía. Pues esos son nombres de Dios, ¿vale? Dios, en la época antigua, al hablar de Dios se habla del mundo, del universo, más bien del cosmos, ¿vale? Con Bien. K. Pero ¿qué es la cábala? Michel, me estás hablando de la cábala y no sé Sí, lo que es. la cábala. ¿Qué es la cábala? ¿Qué es la cábala? Vamos a ponernos en contexto para que la gente nos entienda. Mira, a mí me gusta cuando hablo de algo siempre primero lo filológico. Cábala viene del verbo cabel, y cabel es recibir. Entonces, ¿qué hace un cabalista? El cabalista intenta tomar de la Torá o de la Biblia, Sí. no lo que está escrito, sino lo que está simbolizando, e intenta descubrir la verdad de la vida, pero no porque lo pone en la Torá, utiliza la Torá como excusa. En la Edad Media y en el Renacimiento y en la era moderna, ¿pero excusa para qué? Para que no me maten, por herejía, ¿vale? ¿No? Porque en la época los judíos Claro. ortodoxos tampoco están de acuerdo con los cabalistas, pero aquí en España había muchos cabalistas, aquí somos muy herejes. ¿Qué quiere que te diga, no? Porque aquí, y entonces, digamos, ¿qué es la cábala? Pues la cábala intenta descifrar las energías que se mueven en el universo. Entonces, eso es lo que hace hoy la ciencia. Tú dices, ¿cómo se mueve este universo? Y uno va a la física cuántica, a las energías que mueven esta realidad. Y los cabalistas iban con lo que tenían en esa época. Bien. ¿Con qué? Y su imaginación y su pensamiento. Mira, Isaac Luria, el Arí, que toma toda la cábala española sefardita, porque nosotros expulsamos a los judíos en 1492. Todos los que expulsamos se van al Safed. Y allí se van cordoberos, se van muchos españoles allí. Y Isaac Luria aprende de estos españoles en el Safed, ¿vale? En Palestina. Y allí él escribe una cosmología cabalística que si tú la lees es impresionante. Es física cuántica, pero con el lenguaje de la Edad Media. O sea, ya él iba intuyendo. Y él incluso habla de un Big Bang que lo llama Tzimtzum, en una palabra hebrea, que es el Tzimtzum. Dice, Dios, o la divinidad, lo que uno quiera, se contrae a sí mismo en un punto, y ese punto después explota. Entonces te está hablando, pero él dice, ¿y qué hay antes del punto? Y se mete antes del punto y empieza a escribir libros de lo que hay antes. O sea, eso es la cábala. Vale. La cábala es una forma de explicación, Claro, de interpretar. de interpretar a quién, al ser humano de dentro y a la cosmología de fuera. Y dice la cábala, lo de dentro y lo de fuera es lo mismo. Ajá. Es decir, tal y como funciona el universo, funciono yo. O sea, yo en mí tengo un Big Bang. Yo en mí tengo un creador. Claro. Yo en mí, si yo hablo de Dios, también tengo un Dios en mí. Y entonces como ir despertando esos poderes ocultos. Y en la tradición cabalística y judía, los 72 nombres de Dios o los 72 ángeles portadores de esos nombres, ¿qué es lo que iba a decir? El nombre de Dios es la energía, pero esa energía como viene aquí, entonces dice, viene a través de ángeles que portan el nombre. Pero un ángel no es que te vaya a bajar aquí con alas. Claro, lo que nosotros pensamos, ¿no? Despierta en ti una potencia interior y lo podemos llamar ángel. Y como despierta en ti el nombre de Dios, una potencia interior, se manifiesta en el exterior. Y el ángel puede venir a través de un niño. Por ejemplo. Claro, viene el niño y te da un mensaje, ¿vale? Por ejemplo, él estaba ahí dentro y dice, en un punto, ¿me entiende? Que me ha imitado diciendo que se concentraba en un punto. Pues entonces quiere decir que ese símbolo, eso lo hacía Jung, ¿no? Jung, cada vez que alguien hablaba algo en una terapia, lo incluía dentro. Entonces, lo importante es que nosotros podamos contraernos hacia nosotros mismos en un momento dado. ¿Y eso qué quiere decir? Aislarnos de la cultura de fuera, de lo que nos transmiten, de las ideologías, de lo que nos transmiten nuestros padres, de lo que yo me creo que sé. Y me meto dentro. Y después exploto hacia afuera en un nuevo Big Bang. Y así todos los días. Vale, pero yo cómo interpreto que me llega esa energía, ¿no? O que me llega ese mensaje, ¿cómo puedo saber que me llega? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Sabes lo que te digo? Mira. Eso nos lo explica tú ahí en Sí, ese libro. sí. Eso se llama la mente simbólica, ¿vale? Entonces, pero hay que tener claro, mira, los que son religiosos tienen una mente simbólica, ¿vale? Pero claro, es una mente simbólica de creencia. En el mundo de la espiritualidad y de la cábala no hay creencias.
Es decir, tú no tienes que creer en los ángeles, ni tienes que creer en Dios, ni nada, tú tienes que creer en ti. Vale. Pero claro, tú pones símbolos a eso y le vas poniendo a tu experiencia, al día a día, símbolos en tu vida. Entonces, tú imagínate que tú trabajas con un nombre de Dios, porque te sale, ¿no? Vale. Pues entonces tú tomas, juegas, o una experiencia, eso se llama el Tantra. El Tantra de la India antiguo es tomar una experiencia de la vida y ponerte las gafas de esa experiencia y convertirla en eso. Entonces tú dices que lo que te está trabajando y todo lo que ocurre es que te está viniendo eso, que te está viniendo esa energía del ángel, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que después tu vida se convierte en mágica, porque empiezan a ocurrir cosas y una señal y una cosita, que tu vida se transforma en mágica y te hace feliz. Lo mismo feliz que son, por ejemplo, las personas religiosas cuando van a misa y hacen así, ¿vale? Y dice, y estás tomando el cuerpo de Cristo y se le abre el corazón, ¿vale? Entonces, como vamos a ver, hay muchos tipos, somos muchos tipos de personas, algunos no nos llenan determinadas cosas. Claro. Entonces, estamos cojos en nuestra cultura de la parte mágica, de algo que le dé chicha. No todo racional, no Claro. todo política, ¿no? Porque tú enciendes la tele, todo es política. Escucha hablar al uno y ahora ese tiene que hablar lo contrario del otro. Es decir, estamos metidos en un mundo lógico usando solo un hemisferio. Vamos a poner otro hemisferio, el hemisferio de los besos, del amor, de la pintura, de la música. Y unámoslo, Claro. pero unámoslo en nuestra vida y en la literatura también, ¿no? Hagamos una literatura que se abra a las personas para que se inspiren. Mira, yo he sido músico y soy, ¿no? Durante muchos años. A veces los músicos somos músicos ¿para quién? Para músicos. Es decir, yo hago música para músicos, no para ti, sino para que otro músico diga, ¡oh, Qué lo que ha bien, hecho lo ha hecho, aquí! claro. Mira, la raíz cuadrada de 4 multiplicado por 3 y este compás con 22 compases aquí. Y ahí mira lo que ha hecho, si tiene aquí el número áureo de pi y después el sonido es... que hay obras contemporáneas así. Pues lo mismo en la literatura. Hay gente que dice, ¿qué frase has hecho? Claro. Hoy te ha llevado 3 meses para escribir una frase, pero ¿qué dice la frase? ¿No? Entonces, abrámonos al mundo simbólico. Hay que tener una técnica. Mira, eso en Grecia estaba muy claro. Es que hablo mucho, ¿no? Estaba Me encanta lo cuando tú apolíneo sigues. y lo dionisiaco. Lo apolíneo era el dios Apolo. Y el dios Apolo, que es uno muy guapo, Claro. muy blanco, con muchas abdominales, y la belleza, y muy tranquilo, y siempre... Mira, como un noble así. Señorita, ¿qué tal? No, eso es Apolo. Vale. Entonces, eso es técnica. Eso debe de existir. Y Dioniso es cuando tú ves un cantado flamenco y así... ¡ay! Y dice, pero no ha entonado nada. Dice, sí, pero mira, me ha roto el corazón. ¿Eh? Te ha llegado. Me ha llegado, como decía Lorca, dice, había una cantadora, decía Lorca, dice, que no me acuerdo ahora, la niña de los peines, dice que se tomaba un vaso de cazalla, y de cazalla de la sierra, que es un vino muy modesto, y se le rompía la garganta, y dice, y no nos daba formas, nos daba tuétano de formas, decía Lorca, ¿no? Entonces ese tuétano deforma el hemisferio derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Los dos hemisferios. Entonces tenemos que digamos, potenciar el hemisferio creativo de vivir con una vida creativa. Pues sí. Y esto lo hacen los 72 ángeles que nos cambian la vida. Nos transforman la vida, por lo menos a mí me la han transformado y tengo ya testimonios, aquí aparecen 20 testimonios. Ah, vale. Sí, 20 testimonios de personas que han sentido esa fuerza angelical que les ha transformado. Y tú me estabas diciendo, también lo has relacionado con la numerología. Sí. ¿Tiene eso que, es decir, tiene algo que ver esa numerología con lo que nos quiere transmitir? La numerología es otro campo muy grande, pero ¿qué numerología usamos aquí? La del tarot de Marsella. Vale. ¿Vale? El tarot de Marsella es una tradición que viene como mínimo de la Edad Media, porque está documentado, la palabra ya tarot, que se escribe tareaux en francés, tarot, eso ya aparece en varios escritos medievales, y son 22 arcanos. Cada número del 1 al 22 nos da una energía. Vale. Entonces, cada letra hebrea, que tenemos 22 letras, y no es casual, son 22 arcanos del tarot de Marsella con 22 letras. Entonces, lo que yo tomo es que cada letra del nombre de Dios
Vamos a abrir un nombre. Mira, hazme así y abre el libro por donde quiera. Venga. Vamos a abrir un nombre de Dios. Vale. O un ángel. Ahí. Ya está, dámelo. ¿Cuál es? Léelo. ¿Cómo se llama el ángel? Bueno, Ay, te lo pongo aquí, que es la primera página del ángel. ¿Cómo se llama? Aleph, Ka, No, este es el ángel. Akaya. 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 Akaya sería la pronunciación, porque la letra es Kaf. Pero bueno, no importa. Las tres letras hebreas son Aleph, Kaf, Aleph. Vale. Es decir, la letra primera, que es Aleph, Aleph viene como del alfa, el alfa y el omega, ¿vale? Que Cristo nunca dijo alfa y omega porque no hablaba griego. Que Jesús en los evangelios diría la Aleph y el Tau. Bueno, pues tenemos la primera letra Aleph, la segunda es Kaf, que es la letra 11, y la última vuelve a ser Aleph. ¿Y este qué hace? Dice, ordenar una vida desordenada. Entonces yo ahora tomo los tres arcanos, que son el arcano del mago, el arcano de la fuerza y el arcano del mago. Y ahora yo, en una síntesis de juego, en una forma de jugar a la vida, me creo, pero me creo no por creencia, porque lo puedo dejar de creer después, Ajá. que estoy invocando esa potencia dentro de mí, que estoy ordenando mi vida para comprender un orden nuevo. A veces tenemos nuestra vida que es un caos, totalmente desordenada. Sí, entonces hablamos con nuestros amigos, hablamos con el psicólogo y con los terapeutas. Pero después hay que hacer un ejercicio psicomágico, como diría el gran Alejandro Jodorowsky, que también es judío, cabalista pero oculto. Y decimos Aleph, Haf, Aleph. Y me imagino las tres letras y los tres arcanos. Y los visualizo. Y empiezo a despertar durante varios días el orden en mí. Y me lo creo. Vale. Simplemente con hacerlo todos los días, porque podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar, que te digo yo, en Pedro Sánchez, que es muy bonito pensar en él, o podemos pensar en esto. Claro. Y entonces, en vez de estar dándole vueltas si va a dimitir o no, que uno no puede hacer nada, No está en nuestra pues mano. entonces pues uno dice, Aleph, Kaf, Aleph. Imagina las tres letras, ordena mi vida. No la del Sánchez, ni la del otro, sino la mía. Claro. Aleph, Kaf, Aleph. Y después hago la pronunciación del siglo XIII, que es de Abulafia, que es Akaha, Akaha. Y lo repito. Y estoy jugando. ¿A Claro. qué? Pues yo que sé, a ser un místico. Estoy jugando a que estoy llamando unas potencias. Y eso de verdad, si uno se abre, Y se lo cree, evidentemente. y te lo crees, lo hace. te transforma. Pero no una creencia ciega de que si lo hago me pasa. No es una superstición. Es que si lo hago y permito que me pase, me pasa. No ni porque exista, ni fuera, ni nada, sino porque yo lo provoco en mí, porque tengo mi poder en mí. Y uso no solo la lógica, sino me invento algo de una imaginación, que yo pongo aquí la imaginación. Claro. ¿Vale? Y entonces después, cuando yo me transformo, puedo tener la oportunidad ya de invocar al ángel, después de una semana, y lo llamo. Y entonces, como hemos dicho allí, y digo yo, Akaya, y me lo creo. Me pongo una velita, me voy a ver una puesta de sol, lo hago en silencio, con un grupo de amigos, pero esto no es para alardear con nadie, esto yo recomiendo que cada uno lo trabaje en sí y que no lo vaya quiera, contando. claro. Y que no lo vaya contando, mentí, porque lo van a criticar. Yo ya, como me da igual, al principio me daba vergüenza, la verdad. Pero ya no, ya digo yo, una crítica, la verdad, que es mejor. Y después tengo aquí los salmos, en latín y en hebreo, que es la fórmula más mágica de la Edad Media, vale, como Harry Potter, sí, que traía el ángel. Vale. Es verdad, es mentira, da igual, vamos a jugar. Y la gente que ha jugado a este juego, a las cartas, que las cartas del tarot es un juego, jugamos a eso y le transforma la vida. De verdad que sí. Entonces esas cartas sirven para poder interpretar. Claro, eso es lo novedoso. Claro. Que yo uso el tarot para interpretar la energía del nombre de Dios y para interpretar el ángel que lo porta. Entonces ya cuando yo ya invoco al ángel, después de haber trabajado un tiempo en mí y ordenar mi vida, o intentar ordenar yo por dentro, invoco al ángel y yo te aseguro que empiezan a ordenarse la vida. ¿Cuál? La que quiero. ¿Y cuál se desordena? La que no quiero. Claro. Me tengo que desapegar de la que no quiero, porque a veces el universo me pone lo que quiero delante y digo yo, no, pero
¿Cómo me voy a ir aquí? Que son mis amigos. Claro. Es de siempre, desde chiquitito. Pero es que tú ya no puedes con ellos. Claro. ¿Me entiendes, no? Michel, ¿y eso con la astrología tiene que ver? Sí, cada ángel tiene una fecha astrológica para llamarlo. Vale. ¿Vale? Pero bueno, ya meter la astrología también en eso, ya como que lo complicamos más. Claro. Así que yo no entro ahí. Vale. ¿Vale? Porque sería ya como meter mucho más. La astrología es lo mismo, es un mundo simbólico. Es un mundo que uno usa un lenguaje simbólico para explicar una realidad. ¿Es verdad? Me da exactamente lo mismo. Lo simbólico no tiene que ser verdad. Es decir, la creencia o no en un Dios o sentir a Dios no tiene que ser verdad. ¿Me entiendes? El yo sentir que te amo no tiene por qué ser verdad. Claro. Porque te puedo odiar, Claro. que también es una forma de amor. Claro. Entonces, el símbolo es una cosa y el símbolo es la contraria. Michel, ¿y cuándo te llegó el interés por trabajar y por estudiar y por investigar sobre esto? Bueno, esto tengo que decir que yo lo mantuve oculto, pero me llegó muy temprano. Sí. Yo tuve una crisis muy grande con 13 años. Mi padre me regaló un libro que se llamaba El Kybalión. Fue un bestseller de la época, de la editorial Edad, creo que estaba publicado en Edad, en la colección Tabla Esmeralda. No lo sé. Sí, ahí. Y en las ferias del libro que venían en la calzada, ¿te acuerdas? Vale, sí. Pues él me lo cogió y dice, mira, mi niño, que yo qué sé, ¿Qué quiere? que es muy raro, pues vamos a regalarle esto. Porque yo leía cosas, yo qué sé, me gustaba leer cosas de religión también. Me lo regaló y entré en una crisis muy grande. Porque el Kybalión lo que me decía es que el mundo no era real. Claro. ¿Vale? Y como que yo sentía que yo no manejaba la realidad, que estábamos como llevados por unas marionetas. Claro, no podías controlar tu propia vida. Claro. Que uno parecía que la controlaba, Claro. pero al final no la controlaba. Yo creo que ya cuando tenemos una edad nos damos cuenta. Totalmente. Porque todo el mundo, todo esto se lo dice a un niño de 17 años y dice, ¿qué dice? Yo lo controlo todo. Totalmente. ¿Me entiendes? Es más, cuando tú dices que lo controla todo, viene la vida y ¿qué hace? Te da ¡Pah! el Y palo te da más guantazo. grande del universo, ¿sabes? Se te quita todo el ego y va uno como un perro apaleado. ¿Cómo está, hijo? Totalmente. Muy bien, pa'lante, Pa'lante. vamos pa'lante. ¿Me entiendes? No, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, se me olvidó lo que estaba diciendo. De cuando te interesaste. Ah, En y mi ese padre me momento- regaló después un tarot. Ah, vale. ¿Y qué hice? Empecé a jugar a que intuía. Empecé a jugar con mis hermanas a que yo le echaba las cartas y decía, mira esto, lo veo para allá, y le pasaba las cosas. Pero era como jugando. Claro. Después me compré un libro de hipnotismo e hipnoticé a una de mis hermanas, que tú la conoces, a la Diana. A la Diana. Y le digo, ven Diana, que te voy a hipnotizar. Y de repente me hace ella, ¡pum! Claro, y le digo, yo creí que estaba como de mentira, de cachondeo. como de broma. Claro. Digo, venga, ve a tu cuarto y te cambia las bragas. Mire, cuando la veo levantarse No me lo puedo creer. y empezó a quitarse las bragas, me asusté, digo, ¡Diana! ¡Diana! Digo, esto es un poder. Bueno, pero yo eso oculto. Yo estudié historia del arte, empecé a hacer doctorando en filosofía, pues yo seguí como todo el mundo, ¿no? Claro. Yo era, yo qué sé, leía periódicos, me creía que tenía una ideología, después me creía que tenía la otra, ¿me entiendes? Lo de los contrarios eran malos y los de estos son buenos. Yo qué sé, entré como está En el mundo real. en el ¿no? mundo claro, en el que no- real, que no es el real, pero Eso, bueno, sí, el en que nos mundo creemos real. De borregos que tenemos Eso es, prácticamente. eso es. Y entonces nada, y después ya también, claro, yo era historiador, doctorando en filosofía, pero después también estaba en el arte. Sí. Fui catedrático de guitarra clásica y Sí. daba conciertos por todos lados. Sí, señor. Entonces ahí entraba esa otra parte. Vale. Pero fue un día, cuando conocí a Jodorowsky, que ya lo seguí por toda Europa, conocí a Alejandro Jodorowsky y me metí ahí. Vale. Y después me fui con el que diseñó este tarot, Bien. que era socio o íntimo de Alejandro Jodorowsky, heredero de la tradición de los naiperos de Marsella desde la Edad Media, el último que queda vivo en Marsella. Y me fui con él y me convertí en su traductor, en su amigo, y en su discípulo, y me pasó todo eso. Y después, hará ya unos 10 años, se me quitó la vergüenza de mostrarlo, ¿me entiendes? Porque mira, cada uno es como es, ¿no? Evidentemente. Si tú te quieres vestir con una bata de cola y eres la Pantoja de Puerto Rico, ole. Y si a mí me gusta el tarot y estas cosas y vaya para acá, pues ole. Lo único es que, lo que veo es que la humanidad está falta de misticismo. Necesitamos lo místico, que no es lo religioso. Lo místico era San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que tú los lees
Y no son religiosos, hombre, hablan de Dios, de Jesús, pero lo importante no es lo que te están mostrando dentro, porque están en la línea de la herejía. Si llegan a tener un poco de más mala suerte, a Santa Teresa la acusan de bruja. De hecho, los padres eran marranos. ¿Sabes lo que es un marrano? No. Un marrano era un cabalista o un judío escondido. Ah, claro. Se les decía marrano. Entonces ella seguro conocía estas cosas, lo que pasa es que estaban prohibidas, no quedan publicaciones, van quedando, ¿me entiendes? Y encontramos documentos de que los judíos expulsados los fueron sacando y se publicaban en Italia y también quedan manuscritos que se los llevaron a esa fe. Michel, pero además de la escritura de estos libros, ¿tú eres también cofundador y profesor también de una de las escuelas? Sí, hace como unos 5 años, creo, fundamos el Colegio Internacional del Tarot, de 5 grandes expertos en el tema. Yo llevo la parte del tarot de Marsella, después un gran maestro, que es Daniel Furman, lleva la parte de la tradición inglesa, de toda la orden de la Golden Dawn, que viene de la parte de Inglaterra. Somos como 5 expertos, después hay otro, David Cebrián, que lleva la parte de tarot y astrología, y entonces va buscando todos los símbolos astrológicos que hay en todos los documentos alquimistas, y cómo eso está reflejado también en el tarot de Marsella, y ahí vamos, pero no es por una cosa intelectual, es porque estos símbolos tienen la capacidad, o el poder, de transformarnos, de poder vivir una vida mística, y salirnos del día a día, y dejar de hablar de lo que hay, porque lo que hay es mentira. Es que hablamos de cosas que no son reales, porque a veces son problemas, por ejemplo, los problemas políticos no son reales, son de los políticos. ¿Uno puede hacer algo? No. Totalmente. Uno dirá, sí, tú puedes votar cada 4 años, y dices, bueno, pues piensa en eso al 4.º año. Claro, totalmente. Porque es que no puede hacer nada, ¿me entiendes? Durante el resto no podemos hacer Dice, nada. sí, puedes escribir una columna en un periódico. No, el periódico te permite escribir lo que tú creas. Dice, pero yo soy libre, escribo en contra del otro. Digo, sí, pero llegará algo que no te permitirá escribir. Eso lo sabemos, los periodistas lo saben. Claro, y nosotros. Claro que sí. Así que mira, a mí me gusta entrar como en estos mundos porque te hable una nueva vía a la espiritualidad y a la religión. Es decir, las personas religiosas también pueden usar esto en sus prácticas, y las que no lo son también. Por ejemplo, el agnóstico, porque ateo, para mí un ateo es igual que un cristiano. Sí, porque un ateo tiene que creer en que no cree en Dios. Es decir, yo soy ateo. Dice, ¿y en qué cree? En que Dios no existe. Y una creencia, ¿no? Claro. Yo creo que somos más inteligentes como para verlo, ¿no? En filosofía se usa la lógica. Si tú eres ateo, eres creyente del ateísmo. El agnóstico no, yo me considero agnóstico. Los cabalistas son agnósticos. Los místicos son agnósticos, no, o algunos. ¿Qué es el agnosticismo? Es decir, ¿hay Dios? Digo, no tengo ni idea. No lo sabemos. No lo sé. No lo sé. Claro. ¿Existen los fantasmas? No lo sé. ¿Existen los ángeles? No lo sé. Pero si yo veo un ángel, pues ya está, no tengo que creer que lo estoy viendo. ¿No? Si mi madre ha muerto, ¿me entiendes? Y se aparece, y me cambia una cosa de sitio, y la huelo, y me dice al oído, ten cuidado, no sé cuánto. Pues yo no tengo que creer nada. Lo que pasa es que no se lo cuento a nadie, porque claro, no lo contaba a nadie, pero todo el mundo está lleno de experiencias del otro lado. Totalmente. Michel, yo me llevaba todo el tiempo hablando contigo. Yo también. Es que aquí estamos a gusto. Me encanta. En Telesanluca, que yo venía a tocar. Yo me acuerdo que yo venía aquí a dar conciertos, a hablar de la guitarra. Bueno, durante un tiempo a hablar de yoga también. También. Pero ya cuando era más chico. ¿Está relacionado el yoga con esto también? Hombre, mira, el yoga también es un humanismo. Claro. Porque el yoga tiene una explicación de una vida cosmológica, de cómo está el cosmos, con un creador, con lo que sea, pero después pone en el centro de la existencia al ser humano. Es decir, mi transformación para ser mejor persona. Claro. ¿Y quién es mejor persona? ¿El más listo? ¿El que escribe más libros o menos libros? No. Es el que logra tener la inteligencia de unir el entendimiento, en Cábala es la Binah, el hemisferio izquierdo, con la intuición o el arte. El que hace eso es feliz. Qué bien. Porque une lo masculino y lo femenino. Es como si te casara con tu alma gemela y está todo el día dándole besos. Eso es el tantra. El tantra de la India es cuando tú unes tus dos hemisferios, es como si te unieras a una mujer a la que amas y estáis todo el día dándose besos.
Pero claro, el tantra no es, podemos decir, frotamiento de los genitales. Claro. El tantra es un amor, y para que haya amor de verdad, tenemos que haber primero un amor entre mis dos hemisferios, a mí mismo, y después lo comparto con alguien que fuera, digo, una mujer o un hombre, Claro. ¿me entiendes? No hay, con un ser humano, Ahí es. y comparto con un ser humano, da igual que tenga genital para adentro o para afuera, comparto con un ser humano, eso es el tantra. Claro que sí. Siempre se ha dicho que para estar bien con los demás, primero tienes que estar bien contigo mismo. Fundamental. Eso es así. Podemos encontrar el libro, ahora mismo está en Amazon, Sí. pero a partir del 14 lo vamos Sí, a mira, tener en Forum. a partir del 14 de julio Sí. he pedido ya una remesa, es que no me ha dado tiempo. Claro, se acaba de salir. Claro, y entonces en librería Forum Vale. va a estar en la calle San Jorge y en el centro de yoga María José, Sí. que es en la calle Banda Playa 23, también. Así que Sí. el que lo quiera, o porque no le guste comprar en Amazon Ahora, o por lo que sea, Lo puede tener aquí. lo va a tener en esos dos sitios, en Perfecto. Forum y en Centro de Yoga María José. Y el que lo quiera ya, porque quiera empezar a trabajar con Los Ángeles e invocarlo, pues en Amazon en unos días se lo traen. Claro que sí. Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti, un por placer con estar aquí. nosotros, es que me encanta.